Bueno, yo soy Magdalena de Santo, soy dramaturga de primeras, digamos. Primero fui actriz, dramaturga y directora. Estoy acá en Bilbao trayendo una obra mía, se llama Inundación, que está producida por Histeria Colectivoa y Cinegoac. Así que estamos en una residencia acá en la Fundi, ensayando para estrenar el 3 y 4 de marzo. La pieza la estrenamos en Argentina, en Buenos Aires, en el Centro Cultural Rojas, que es un centro cultural, bueno, es una usina cultural, la verdad, que depende de la Universidad de Buenos Aires, con una producción muy modesta, que la estuvimos dando como 3 meses, en continuidad, digamos, todas las semanas, y es una pieza lesbo-feminista. Esto de una pieza lesbo-feminista quizás es una de las cosas un poco más que llaman la atención, o más novedosas, digamos. Y en realidad, digamos que fui invitada a hacerla ahí en el Centro Cultural Rojas, esta obra, justamente porque impugnaba de algún modo los modelos tradicionales de familia, que en realidad venía convocado en relación a eso, a qué es una familia. También hay un efecto en Argentina, que hay mucha producción de espectáculos sobre familias disfuncionales. Efecto Tolcachir en adelante, digamos, hay mucha producción en ese sentido. Entonces se me invitó a revisar un poco el concepto de familia. En este sentido, yo venía trabajando con el texto hace mucho tiempo, lo había escrito en el 2013. Venía trabajando con la idea de zombies y de la ciencia ficción en el teatro, cosa que no había conocido, no conocía mucho, y a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces estaba muy enganchada estudiando los zombies, con la crítica al capitalismo que tiene implícita los zombies y demás, fascinada. Pero en términos de espectáculo no se me construía del todo, no entendía bien dónde localizarlo, lo probé en un cementerio, decía dónde está, o sea, me quedaba como muy literal lo de los zombies. Hasta que se produce un fenómeno muy grave, político, social y ambiental en mi ciudad, en la ciudad de La Plata. Entonces yo estaba en plena ebullición, y me encuentro en una casa, en un departamento inundado, mudando cajas, un bebé chiquitito ahí dando vueltas. Fue una inundación muy grave, como la del 84 aquí, peor diría, con muchos muertos no reconocidos por el Estado, una operación bastante siniestra que tiene que ver con la desaparición de los cuerpos para no reconocer la negligencia política. Se expresaron como públicamente 30 muertos y se sabe que hubo más de 200. Y cambiaron el acto de defunción, y una cosa muy grave, muy desoladora. Todas las personas en mi ciudad tuvieron una situación trágica, muy cercana a la muerte. Mi hermana se quedó en un auto durante 18 horas, varada con el agua, o sea, muy grave. En ese marco, cuando vamos después medio a rescatar, a ayudar a las víctimas y demás, volvemos a mi ciudad, me encuentro con un par de imágenes que yo digo, esto me conmovió y generó que yo produzca nuevamente el texto con el que yo venía trabajando con los zombies y demás, a localizarlo en esa inundación que fue la catástrofe, digamos, también como metáfora de la negligencia política, que es algo que yo siempre hago, digamos. Yo tengo 2 o 3 textos previos que tienen que ver con tomar hechos sociales reales, donde está el imaginario colectivo nacional, y torcerlos a una cosa completamente distópica y delirante. Hice una obra con el 2001, con la misma catástrofe, digamos, con la crisis social del 2001, también devino en algo así como radicalmente delirante. Así que bueno, ese es un poco el germen de Inundación, y cuando la traje acá, a Bilbao, y cuando la empezamos a ensayar, yo sabía que eso iba a ser una pérdida, digamos, porque no se iba a entender localmente eso. Entonces probamos trabajar con el texto en Bilbao 2020, pero bueno, luego recalculé, revisé la estrategia y dije, bueno, no, porque yo no voy a tratar de hacer una obra bilbaína. Yo soy de Argentina, vengo con esta herencia cultural, con
con esta sensibilidad, y lo que es interesante me parece que es el cruce, digamos, no emular ser una vasca, sino justamente las alianzas que podemos generar entre el sur latinoamericano y el sur español, o el sur europeo, el norte español. Pero esa alianza sur-sur me parecía que iba a potenciar el trabajo, la pieza, más que tratar de copiar algo de acá que no conozco. Y bueno, la pieza también tiene varias aristas, digamos, lo que tiene por ahí de singular es que usa la retórica activista feminista a modo estetizado. Mucha gente me ha dicho que es un texto medio críptico, que habla en un lenguaje ajeno, y a mí lo que me interesaba era cómo a veces, una crítica también al interior del activismo feminista lesbiano, como muchas veces estamos enredadas en unas discusiones que están muy ajenas a la realidad social, ¿no?, en la que nos inscribimos, con muchas contradicciones o queriendo ser, una expresión es más papitas que el papa. Entonces fue un poco marcar con ironía, digamos, pero en realidad tenía que ver con un giro estético, de convertir ese lenguaje activista en una estética textual, ¿no? Primero en el tema de la palabra. Y más en términos de composición de personajes y demás, tenía que ver con construir mujeres lesbianas corridas, digamos, del estereotipo de heroína masculino. Digo esto porque, bueno, la historia del teatro universal, como se conoce, es bien masculinista y generalmente las mujeres tienen en una posición, no son tracción de la acción, digamos, no mueven la acción dramática, siempre son objetos, locas, terminan suicidadas, muertas, ¿no? Estoy pensando en Shakespeare, por ejemplo, o en las tragedias griegas, digamos. Siempre, digamos, la historia del teatro universal, y lo pongo muy entre comillas, digamos, siempre ha relegado los personajes femeninos para ser apéndices o algo que le producía el sujeto masculino, pero nunca eran sujetos de acción. Entonces tenía que ver con componer a mujeres con sujeto de acción, que si bien ya en el siglo XX hay mucha de este tipo de producción, componer sujetos deseantes y corridos, esto de la estereotipia masculinista, de la mirada de los varones, de las narrativas de los varones. En general hay heroínas, sobre todo en cine, muchas, pero siempre hay un dejo que para mí es la contracara, o sea, es como si fuese el masculino en un cuerpo de mujer, sin las contradicciones propias, sin los intereses o las miserias incluso propias de una socialización femenina. Así que bueno, tiene que ver con construir con ese tipo de cuerpo, y también un cuerpo lesbiano, que no es algo que... no hay representaciones lésbicas así, digamos, es algo que estamos todo el tiempo, las lesbianas estamos todo el tiempo buscando representaciones lésbicas, una película de lesbianas, vamos todas, porque es como necesitamos como referentes. Las representaciones no solamente son efectos de identificación, sino que las necesitamos también para construirnos como modelos, como oposición, para hacer un universo posible, ¿no? Así que bueno, tiene que ver también con ese tipo de apuesta. Sí toma temas como el aborto en Argentina sigue siendo ilegal, así que todavía es una demanda y hay un modo de pedirlo en Argentina que para mí está un poco caduco. Es una demanda que se sigue diciendo, bueno, mi cuerpo es mío, y algunos colores, el violeta, digamos, muy identificado con el feminismo, que a mí me parecía que había que renovarlo un poco. Entonces esta obra trata de fetos mutantes. También la figura del feto es algo como completamente que no existe, ¿no? El feto como y me gustaba la cosa siniestra del feto. Bueno, ¿por qué vale la pena dedicarnos a esto? Yo creo que vale la pena primero porque es un espacio de libertad, ¿no? Digamos, en donde una se conoce. Yo voy a decir algo que es incorrecto primero. Vale la pena porque una es narcisista. Una es narcisista. En mi caso, a mí me gusta escuchar mis textos repetidas veces, una y otra vez.
Yo escribo algo y me leo, y me leo, y me vuelvo a leer, y me vuelvo a leer, y me vuelvo a leer, y cuando escucho que las actrices están diciendo un texto que escribí yo, y los vuelvo a escuchar, y luego me da un placer enorme. Así que es una cosa medio onanista, narcisista, por eso ya vale la pena en sí mismo. No, y hablando en serio, no, realmente tiene que ver con descubrirse a una misma, digamos. La potencialidad y la posibilidad creativa para mí, la posibilidad de crear una ficción es un enorme privilegio. Sí.